No, no los vi. Estoy esperando. Sí, no sé cuánta, pero hay. Y acá está el CCM, Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas.
Así que estoy esperando, no sé, arrancarán a las 12 en punto. Digo, a las 11 en punto. Sí, más vos eliminaste correos de mi cosa. No, porque lo último que tengo son correos ahí del Christian Mitch. O sea, va, no lo último que tengo, quiero decir, vos vas bajando, ¿viste? Y Buenos días, chicos.
Hola. Día. Día. ¿Se escucha? Sí. Sí. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, ahí creo que ya se había unido la profe. Hola, ¿cómo están? Sí. Bueno, nada, antes de arrancar, obviamente agradecerle a la profe, bueno, toma parte de su tiempo para hacer un repaso súper importante ahora antes de las mesas de exámenes. Así que bueno, espero que disfruten las clases, aprovechen a la profe, háganle todas las dudas, así llegamos mejores preparados al final. No sé, Georgie, si tenés que compartir algún power o algo, así veo si Sí, puedo tengo compartir. para... Ah, bien, sí, tengo una presentación para compartir. Claro. No sé si quieren que esperemos unos minutitos, no tengo problema. Sí, sí. 5 minutos, ahí se están terminando de ¿Me grabas? Creo que ahí estoy intentando compartir. Sí, ahí dice acciona, a ver si te deja. Debería dejarte ahí. ¿Ahí se ve la presentación? Sí. Sí. Sí se ve. Ah, perfecto. Bueno, esperamos un ratito.
Profe, si quiere ir arrancando no hay problema, porque ahí definí que llegamos ya al límite de 100 personas. Cualquier cosa, nosotros estamos grabando la clase, así que después la vamos a subir, por si algún compañero de ustedes no pudo ingresar todavía, después la vamos a subir. Bueno, perfecto. Como ustedes quieran, si quieren arrancamos. Bueno, me cuesta un poco no verlos, pero bueno, ya debería estar acostumbrada a este momento de la pandemia. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, si quieren arrancamos ahora. Bueno, mi nombre es Georgina Risi, yo soy tutora de primer año, así que estoy en una de las tutorías, ahora también en nutrición. Participé durante bastante tiempo en la cátedra de histología y bueno, por eso los chicos me pidieron si podíamos hacer un repaso de los temas para este primer parcial. No son tantos los temas para este primer parcial de histología, pero bueno, la idea sería poder hacer una buena introducción a lo que es el sistema digestivo, el aparato digestivo, para que después también se orienten bastante en los próximos temas y obviamente, bueno, para repasar para este primer parcial. Así que la primera parte va a ser bien de introducción. Ustedes cualquier cosa, siéntanse libres de abrir el micrófono, hacer preguntas, interrumpir, no hay problema. Bueno, arrancamos entonces. Disculpen. Bueno, yo no sé si ustedes ven ahí arriba como tapado por la parte de mi Zoom. No, se ve completo, profe. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, esto muy a modo introductorio, yo porque lo veo cortado. Cómo está formado el aparato digestivo, ¿no? Que tenemos toda la extensión del tubo digestivo con las glándulas anexas. En este primer parcial, los temas principales que van a entrar como contenido tienen que ver con la cavidad bucal y con las glándulas salivales y mama, que me dijeron que tienen otra de estas clases de repaso específica de histología de mama, ¿es así? Sí, hoy. Sí. Hoy tenemos. Sí, profe. Bueno, perfecto. O sea que vamos a hablar más que nada de lo que es cavidad bucal y glándulas salivales. Como les decía al principio, bueno, eso es una imagen que ustedes ya obviamente deben conocer sobre las partes más anatómicas y generales del sistema digestivo. Bien, esta imagen, que también ya la deben haber visto, es como lo principal que ustedes tienen que saber y estudiar para orientarse, ya sea en este sistema en particular, como en varias de las estructuras que van a ir viendo más adelante, incluso de otros sistemas, que es la formación, en este caso del tubo digestivo, en capas, ¿no? Y tratar siempre de identificar, cuando se habla de capas, por qué tejidos está compuesta cada una de estas capas. Entonces, como ustedes ya habrán estudiado, nosotros tenemos en el tubo digestivo una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una última capa más externa que es la adventicia o la serosa, que podemos ver cuáles son las diferencias entre cada una. Yo insisto bastante con esto, que siempre que vayan a leer las estructuras, ¿no?, en capas, siempre no estudien de memoria, sino que traten de interpretarlo en relación a los tejidos que componen cada una de las capas y que eso traten de interpretarlo en relación a la función que tiene cada órgano que estamos estudiando. Entonces, en el caso del tubo digestivo, nosotros tenemos una primera capa más interna, siempre los órganos huecos se describen desde adentro hacia afuera. Tenemos una primera capa más interna que es la mucosa, que nosotros llamamos mucosa, y que está formada por un tejido epitelial. ¿Ustedes saben por qué tejido epitelial está compuesta esta mucosa? De los grandes
de la gran clasificación del tejido epitelial. ¿Qué tipo de epitelio es? Gracioso. Primero de todo, ¿ustedes cómo clasifican el epitelio? Cilíndrico simple. Antes de decir eso. De revestimiento. Exactamente, es un epitelio de revestimiento. Nosotros los epitelios los clasificamos primero de todo en si es de revestimiento o si es glandular, ¿no? Entonces, en este caso, la mucosa está formada por un epitelio de revestimiento, que a lo largo de todo el tubo digestivo, ese epitelio de revestimiento va a ser distinto, ¿no? ¿Cómo puede ser ese epitelio de revestimiento? Plano, estratificado, queratinizado o no. Claro, o sea, dentro de lo que es dentro de lo que ustedes tienen en las clasificaciones ya ahora del epitelio de revestimiento, ustedes lo pueden dividir en que si está estratificado o es simple, y dentro de que si es estratificado, dentro de la clasificación de estratificado, si es plano, si es cúbico, si es cilíndrico, según la forma de sus células, ¿no? Entonces, eso ya les da una idea que, por ejemplo, las superficies que están más expuestas a roce probablemente tengan un epitelio que sea estratificado, y una superficie cuya función quizás sea la absorción, el intercambio, probablemente esa superficie mucosa sea un epitelio simple, porque nosotros no necesitamos muchas capas, sino necesitamos una mínima capa de células especializadas que cumplan una función. Lo más importante en el tubo digestivo, si bien todas las capas son importantes, lo que da la función a cada una de las porciones del tubo digestivo es la mucosa. Ustedes van a ver, hay un micrófono abierto, me parece. Profe, no se escucha muy bien. Bien. ¿Está muy bajito? Trato de hablar un poco más fuerte. Ahí va, a mí se me escucha bien. Sí, yo escucho bien también. Sí, pero era porque los micrófonos estaban abiertos. Ah, está. Bien. Bueno, entonces, fíjense cuando vayan a estudiar cada parte del tubo digestivo, específicamente en la mucosa. Lo que más cambia en las diferentes partes del tubo digestivo es la mucosa, y aparte es lo que le da la principal función a cada parte del tubo digestivo. Ahora vamos a ver cuando veamos cavidad bucal, que cumple una función, pero por ejemplo, en el estómago, ese epitelio es característico en relación a la presencia de secreciones, en relación a la función digestiva que cumple, y en el caso, por ejemplo, del epitelio del intestino delgado, todo esto lo van a ver más adelante, pero es para que ustedes se vayan orientando. Está muy especializada esa mucosa para permitir la absorción de los nutrientes. Entonces, siempre que ustedes vean y estudien la histología de una porción del tubo digestivo, piénsenlo en relación a la función, y si es necesario, si hay términos que no se conocen, vuelvan a los primeros capítulos de epitelio de revestimiento para comprender también las estructuras de esa mucosa, que está cumpliendo en determinado órgano una función distinta. Bien, como tenemos una mucosa, en la cual también podemos encontrar distintas estructuras, como habíamos dicho, del epitelio de revestimiento, la lámina propia, y algo que tiene como muy característico también en el tubo digestivo es que encontramos una musculatura de la mucosa. O sea, aparte del epitelio de revestimiento, encontramos otro tejido que es el muscular, que es el que tiene músculo que es liso o esquelético, en la muscular de la mucosa. Músculo liso. Músculo liso, obviamente, porque es involuntario, ¿verdad? Bien, es una capa muy fina de músculo liso que forma parte de la capa mucosa, por eso se llama muscular de la mucosa. Después tenemos una capa submucosa. ¿Qué tipo de tejido les parece que está formando la capa submucosa? Tejido conectivo. Bien, tejido conectivo. Si nosotros tenemos un tejido epitelial en la capa mucosa, obviamente subyacente tenemos que tener un buen espacio de tejido conectivo.
¿Y qué esperan encontrar en ese tejido conectivo? Vasos, nervios. Vasos, nervios, ¿qué otra cosa más pueden encontrar? El plexo. Glándula. Bien. Vasos, nervios, los plexos, en este caso el plexo de Meissner, submucoso, y algo que es muy importante, que por ahí a veces se pasa por alto, es que tenemos glándulas. O sea que cuando hablamos de glándula, ¿de qué tejido estamos hablando? Epitelial. De un tejido epitelial glandular. Bien, o sea que acá ya tenemos epitelios en varios lugares, pero cumplen distintas funciones. Bien, y en este caso, en el caso de las glándulas que aparecen en la submucosa, ¿de qué tipo de glándulas estamos hablando? Exócrinas. Polares. ¿Cómo? Alguien dijo exócrinas y no escuché la segunda respuesta. Tubulares. Bien, tubulares, lo mismo. Ustedes siempre traten de ordenarse en la gran clasificación, porque cuando hablamos de glándulas tubulares, ya ¿Qué vamos a almoçar, señorita? no escucho. Profe, creo que tiene alguien con el micrófono prendido. Sí, está. Bien. Cuando ustedes dicen glándulas tubulares, ya están dentro de otra clasificación. Están hablando de un epitelio glandular, pero un epitelio glandular exócrino. Cuando nosotros hablamos de epitelio glandular endocrino, nunca hablamos de glándulas tubulares. Entonces, cuando ustedes les vayan a hacer una pregunta en relación a un tipo de glándula, ustedes siempre se ubican en las primeras grandes clasificaciones y de ahí se van ubicando en las subclasificaciones. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la capa submucosa? Glándulas de tipo exócrino, porque su secreción no va hacia la sangre, sino que va hacia el exterior o hacia algún conducto que se comunica con el exterior, como es en este caso el tubo digestivo. ¿Bien? Bueno. Después, posterior, tenemos una tercera capa, que es la capa muscular, que tiene dos capas, depende de la porción del tubo digestivo de la que estemos hablando, ¿verdad? Que obviamente es también músculo liso, que en general es una capa circular interna y una longitudinal externa, y en algunas porciones puede haber alguna otra capa más. Y después tenemos como una cuarta capa más externa, una serosa o una adventicia. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de los órganos que son intraabdominales, como puede ser el intestino delgado, el intestino grueso, ese tubo digestivo va a estar cubierto por el peritoneo, que estaría constituyendo en este caso la serosa. La característica de la serosa es como una membrana, tiene un epitelio plano simple y tiene un tejido conectivo subyacente. En el caso de la adventicia, por ejemplo, la adventicia la encontramos en el esófago, rodeando la mayor parte del esófago, y es solo el medio de sostén y conexión con los otros órganos que están, digamos, contiguos al esófago, y que está formado solo por tejido conectivo. Bien, esas serían como las grandes diferencias. La serosa está representada en este caso por el peritoneo. Hay otras serosas en el cuerpo que no son solo el peritoneo. Siempre que hablamos de otras cavidades, como puede ser la pleura, por ejemplo, es otra serosa, pero a nivel histológico, la serosa es un epitelio plano simple con un tejido conectivo subyacente. En cambio, la adventicia es solo tejido conectivo que relaciona este órgano hueco con el resto de los órganos contiguos. ¿Está? Entonces, con esta estructura tienen que estudiar todas las partes del tubo digestivo. Vamos a ver que la boca tiene algunas particularidades, pero en realidad no se mueve tampoco mucho de esta estructura, si bien hay algunas cosas específicas. ¿Estamos? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué encontramos en la cavidad bucal?
una mucosa, ¿no? O sea que ahora la vamos a describir con algunas de las cosas que ya dijimos previamente. La lengua, los dientes, las glándulas salivares o salivales, como quieran, mayores y menores, y las amígdalas. Bien, bueno, la mucosa. ¿Ustedes qué les parece cómo está formada esa mucosa en la cavidad bucal? Epitelio estratificado, plano, queratinizado. Bien, cuando ustedes estudiaron piel, estudiaron que la piel estaba formada, la epidermis, estaba formada por un epitelio plano estratificado queratinizado. En el caso de la mucosa oral, hay porciones que están cornificadas, o sea, que son queratinizadas, y porciones que no, ¿verdad? O sea, las porciones de la mucosa oral que están más expuestas a roce, o que están más hacia el exterior, van a estar queratinizadas, pero no toda la mucosa oral está queratinizada. De hecho, la mayor parte no está queratinizada. Sí, es un epitelio plano estratificado. Bien, entonces tenemos una parte que está queratinizada, que sería la parte de las encías, el paladar duro, o la superficie dorsal de la lengua, en algunas porciones, y el resto en general es no queratinizado. Eso es un corte histológico, no sé si se ve bien, no sé tampoco cómo se llevan con los cortes histológicos, supongo que deben haber tenido, ninguna práctica, me imagino, pero bueno, para que ustedes se vayan familiarizando con las imágenes, y aparte es más fácil fijar el conocimiento cuando lo ves. ¿Qué les parece que ven? Disculpa, tengo una pregunta, porque esto, o sea, lo estoy leyendo de un resumen, no es de un libro. ¿Qué significa que sea el epitelio cornificado? Es lo mismo que decir queratinizado. Ah, bien, eso era lo. Gracias. Después hay en algunas partes que dice que puede ser paraqueratinizado, y en ese caso, vieron que cuando se produce todo el proceso de queratinización, las últimas capas del epitelio son células, digamos, muertas sin núcleo. En el caso del paraqueratinizado hay presencia de queratina, o sea, hay presencia de esa proteína en el citoplasma, pero las células no pierden sus núcleos. Pero bueno, en realidad cornificado y queratinizado es lo mismo. Bueno, ¿y qué les parece que encontramos ahí? Primero, ¿qué tinción les parece que hay ahí? Eosinophilo. Hematoxilina, eosina. Siempre la mayoría de las preparaciones son con hematoxilina y eosina. No se ve tan clarito, pero bueno, vamos a tratar de ver algunas cosas. Desde arriba hacia abajo, ¿qué les parece que vemos? El epitelio, el tejido conectivo y el tejido glandular. Bien, bárbaro, perfecto. Encontraron bien el tejido glandular. Hay un epitelio que es grueso, que obviamente no se ve en las capas. Al microscopio óptico lo único que podemos llegar a ver son núcleos de las células, que encima en este preparado específicamente no se ven bien. Parece que fuera un aumento, digamos, un poco aumento. Entonces vemos una capa bien rosada, que es la capa del epitelio. Después vemos un tejido conectivo, que lo que más vemos es las fibras, ¿no? Las fibras probablemente sean o elásticas o de tejido o colágenas. Las colágenas son las que más se tiñen, digamos, con la eosina. Y después sí vemos una parte glandular bastante grande, porque una de las características que tiene la mucosa de la vía oral es que encontramos glándulas de tipo exócrino, mucosas o mixtas en toda la extensión de la mucosa oral. Entonces ustedes fíjense que las mismas capas más o menos se van repitiendo también en la boca. Tenemos una mucosa con una submucosa. Hay porciones de la boca que no tienen submucosa, directamente están en relación con hueso, con músculo, pero la mayor parte está formada por una mucosa, una submucosa, y después también, en general, sobre todo en las mejillas, tenemos una porción también muscular.
En este caso, sería qué tipo de músculo. Hay un micrófono prendido. Bueno, que en este caso sería un músculo estriado, ¿no? Porque es voluntario. Y en la submucosa encontramos estos epitelios glandulares, que después cuando veamos glándulas salivales específicamente vamos a hablar un poco más de eso. Bien, tenemos los labios y las mejillas, un poco, digamos, también en relación a lo anterior. En los labios encontramos la zona cutánea, la zona roja de transición y la mucosa. Obviamente la parte cutánea va a estar queratinizado y la parte más de la mucosa más interna va a ser un epitelio que no va a estar queratinizado, si bien ambos van a ser epitelios estratificados planos. Bueno, y ahí lo mismo, vamos a encontrar el epitelio, la submucosa, con las glándulas mucosas y mixtas, y un músculo estriado. O sea que ustedes siempre piensen en las 4 capas, y a partir de eso lo van analizando, pero siempre están presentes estos tipos de tejidos ordenados en esta cantidad de capas. Eso es una imagen de un labio, donde acá sí se ve en la parte más superior que está queratinizado. Ven que se desprende incluso en una parte, como una parte de la queratina, e incluso todavía es más acidófila la queratina, porque digamos, al ser proteína, absorbe mucho, mucha eosina, que es un colorante ácido. Las proteínas son básicas, y toman el colorante, en la preparación toman el colorante ácido como es la eosina, por eso se tiñen de rosado. Entonces ahí tienen una capa gruesa, tienen la capa de queratina más superficial, y aparte algo característico también de la mucosa es que el tejido, la submucosa, el tejido conectivo, emite papilas, ¿no? Y por eso a veces también la parte de los labios son bien rojizos, porque si bien es un epitelio estratificado no es tan grueso, y la vascularización que tiene ese tejido conectivo es lo que le da el color rojizo a los labios. Entonces ahí lo que tienen abajo también es el tejido conectivo, y no se llega a ver en este preparado tejido muscular, pero también habría. Esto solamente para nombrarlo. Como les decía antes, en la cavidad bucal tenemos algunas porciones que no tienen submucosa, sino que la mucosa se relaciona directamente con el tejido óseo a partir de una lámina propia. Y que en este caso, la mayoría de las veces, el epitelio está queratinizado, sobre todo por la exposición al roce que tenemos cuando comemos. Bien. Profe, una consulta. Sí. ¿Está bien si yo digo que la encía no posee mucosa, pero sí estaría la mucosa por encima de la encía o no? Lo que no tiene es submucosa, pero mucosa tiene. La submucosa sí tiene la encía, entonces. O sea, mucosa siempre tiene que haber, porque cuando no hay mucosa hay una lesión, digamos, cuando se lacera la mucosa es cuando perdemos la protección, y ahí hay ya es algo patológico. Siempre tiene que estar cubierto por la mucosa. La mucosa es lo que nosotros abrimos la boca y vemos rosado. Eso es la mucosa. A gran aumento vemos lo que vemos acá arriba, que sería eso. Pero en realidad la mucosa siempre está, siempre tiene que estar la mucosa cubriendo toda la extensión del tubo digestivo. Cuando no hay mucosa, se pierden funciones, y a su vez hay exposición de nervios y hay dolor, hay, digamos, ulceración, ya son procesos patológicos, pero mucosa tiene que haber siempre. Lo que puede no haber es una capa submucosa tan determinada como en otras partes. Sí hay tejido conectivo, porque siempre que hay un epitelio tiene que haber un tejido conectivo que lo nutra. No hay una submucosa espesa con glándulas, por ejemplo, como hay en el resto de la mucosa, por ejemplo, de las mejillas. Pero puede no haber submucosa, pero mucosa siempre tiene que haber. Y siempre que hay un epitelio, tiene que haber un tejido conectivo que lo sostenga y que lo nutra. ¿Se acuerdan que una de las características principales que tenía el tejido epitelial
es que no tiene vasos sanguíneos, por lo tanto siempre, siempre, siempre está en relación con un tejido conectivo. Esto le digo cosas para que lo piensen así para el resto de las estructuras que ustedes van a estudiar este año y el que viene también, y el otro también. Estudiar la histología no de memoria, sino desde una lógica de cuáles son las funciones de cada uno de los tejidos, de qué tejido se acompaña siempre del otro. Si yo estoy pensando en la función masticatoria, bueno, ya sé que voy a tener músculo, porque necesito un tejido que pueda producir movimiento. Todo lo que es interno siempre está tapizado por un epitelio, entonces siempre voy a tener una mucosa. Si está la mucosa del tubo digestivo, está la mucosa respiratoria o la mucosa urinaria. O sea, siempre está cubierto por un tejido epitelial, por eso se llama revestimiento, reviste no solo la piel, que es externa, sino que reviste todas las cavidades internas del epitelio. Esas son, digamos, sus funciones, y a su vez, ese epitelio adquiere funciones específicas en determinado momento. Por ejemplo, lo que decía al principio, adquiere función absortiva en el intestino. Necesitamos absorber esos nutrientes y lo hacen a través del epitelio. En el colon necesitamos secreción de mucus. Entonces, lo mismo en el estómago, necesitamos proteger esa mucosa, proteger ese epitelio. Entonces, digamos, adquiere especificaciones para la secreción de mucus, pero siempre estamos hablando de mucosa y de epitelio de revestimiento. O sea que mucosa tiene que haber siempre. Bien, lo que pueda no haber, como en el caso de las encías, es la submucosa, como una capa específica. Bueno, profe, gracias. De nada. No, igual ustedes vayan preguntando porque así yo me voy orientando y les voy diciendo. Bueno, la lengua. ¿Qué es lo que ustedes esperan encontrar en su mayoría, digamos, como en su porción principal en la lengua? Epitelio estratificado. Papilas. Claro, ¿cuáles son las funciones de la lengua? Músculo. ¿Qué? Fonación, masticación. En la fonación, masticación, en el sentido del gusto también participan a través de las papilas. Bien. Digamos, es una parte importante de la deglución. La necesitamos para hablar, ¿no? Tenemos ahí, digamos, la función del sentido del gusto. Entonces tenemos que encontrar histológicamente estructuras que respondan a esas funciones. Ahí ahora hay un micrófono encendido. Entonces siempre, antes de empezar a estudiar, digan ustedes, bueno, ¿qué función tiene este órgano? Y ahí, Profe, sí. antes de que continúes, acá en el chat te preguntan ¿cuál es la lógica o beneficio de que un tejido no tenga submucosa? ¿Cómo? ¿Cuál es la lógica o beneficio de que un tejido no tenga submucosa? No sé. Profe, En no te realidad, escucho bien. ¿Tiene alguien con el micrófono? Sí, por favor apaguen el Igualmente micrófono. estaba respetada y la veo se corrió. Profe, ¿puede silenciar el micrófono que está prendido? Porque desde hoy está No interrumpiendo sé la clase. si lo puedo... No sé si yo lo puedo silenciar. A ver. Ah, sí puedo. Ahí estamos. Sí, profe, la escuchamos. Bueno, yo en este caso, en realidad es porque lo que necesitamos es tapizar esa porción ósea. En ese caso no se necesitan glándulas, y yo creo que tiene que ver principalmente con eso. Tampoco necesitamos, también lo que colabora, digamos, con el tejido conectivo, con el músculo, tampoco tenemos músculo previo, porque también lo que hace el tejido conectivo
con las papilas, con los pliegues, es poder, digamos, colaborar con los movimientos entre el músculo y la mucosa. En este caso es una mucosa que está recubriendo solamente la parte ósea del hueso alveolar, pero no sé si es que hay un sentido específico. Evidentemente, evolutivamente no fue necesario que haya una capa mayor, sino lo único que se necesitaba es no tener expuesto ese hueso y que esté cubierto por la mucosa. En el resto de la submucosa encontramos glándulas, encontramos nervios, en realidad porque encontramos plexos y encontramos nervios, porque esos plexos y esos nervios son para estimular principalmente la secreción glandular. Si en este caso no tenemos glándulas, tampoco tenemos necesidad de presencia del resto de los plexos, por ejemplo, que encontramos en el tejido, en el tubo digestivo más hacia adelante. Y en el caso de la capa muscular, ya esto estamos hablando más adelante, ¿no? Pero cuando ustedes ven en la capa muscular que también encontramos un plexo nervioso, ese plexo nervioso es para el estímulo de esa capa mucosa, ¿no? O sea, por eso, como que todo tiene su razón. En este caso no hay glándulas, puede tener solamente una capa mucosa que esté tapizando ese hueso para que no esté expuesto. Ustedes piensen, cuando se lesiona la mucosa, el dolor que produce lo que queda expuesto, cuando queda expuesto el tejido conectivo, ni hablar si queda expuesto una porción ósea. Es la protección que genera todas las cavidades corporales. Bueno, ustedes cualquier cosa me van diciendo de las preguntas del chat. Bien. Bueno, en el caso de la lengua estábamos hablando de las funciones. Dijimos, bueno, el gusto y el movimiento principalmente, sea para la deglución o para el habla. Entonces vamos a encontrar que tiene un cuerpo muy importante de tejido muscular estriado. Estriado, por supuesto que es voluntario. Y aparte está dispuesto de manera longitudinal, de manera transversal, de manera oblicua. Por eso cuando hay un corte histológico como este, ustedes van a ver haces musculares como si fueran longitudinales y estirados, y después van a ver como porciones circulares. Eso es porque es un corte transversal de ese haz muscular. ¿Bien? En este, que es de poco aumento y que es microscopio óptico, no vemos las estrías. Si fuera más aumento, de todas formas en el microscopio óptico sí se puede ver las estrías del músculo esquelético. Entonces, lo que tenemos es, bien hacia abajo, en este preparado, el músculo esquelético cortado en diferentes direcciones, y bien hacia arriba lo que tenemos es el epitelio. Un epitelio, que también es una mucosa, que en este caso se ve que está queratinizado, porque tiene toda la descamación de la queratina bien superficial, es una capa gruesa, e incluso se ven, pareciera que fueran como los corpúsculos gustativos, ¿no? En el espesor del epitelio, que son esas células que se ven, en realidad el corpúsculo es un conjunto de células, ¿verdad? No es una única célula, pero se ven ahí como corpúsculos que pueden llegar a ser los corpúsculos gustativos. Y después encontramos el tejido conectivo y directamente, que podría ser como, en realidad en este caso tampoco constituye bien una submucosa, sino sería como un tejido conectivo subyacente al epitelio. Sí, pidamos eso. Ahí. Ahí está. Ahora que aprendí. Y encontramos en bueno, esto sería como la superficie dorsal de la lengua, las distintas papilas. Creo que tengo otra imagen. Con relación a los corpúsculos gustativos, ¿solamente se encuentran en las papilas caliciformes? Mira, hay, justo estaba repasando hoy en la mañana, y hay alguno, por ejemplo el Genester nombra que
solo las foliadas no tiene corpúsculos gustativos, que el resto sí, pero sí he leído en otros textos que solo las caliciformes tienen corpúsculos gustativos. A lo mejor es una pregunta que le pueden hacer en las consultas asincrónicas, como para poder sacar esa duda, pero depende de donde lo lean. En algunos dicen que no solo las caliciformes tienen corpúsculos gustativos. Así que a lo mejor eso es una pregunta que se puede hacer. Lo que sí tienen... Lo leí en el ROS por eso. Sí, por eso te digo, y en el Geneser aparece como que solo una de las papilas no tiene corpúsculos gustativos. Habría quizás que hacer la consulta, preguntar desde qué bibliografía lo toma la cátedra en relación a que si solo las caliciformes tienen corpúsculos gustativos. Sí es cierto que las papilas caliciformes tienen una estructura particular que forma surcos alrededor, digamos, de su papila principal, donde desembocan la secreción de glándulas que están en la submucosa, y que esos sí son importantes para la dilución de las partículas y la interpretación de esas partículas por los corpúsculos gustativos. Es como donde está más desarrollada los corpúsculos gustativos, es en las papilas caliciformes. Y acá está la estructura de las distintas papilas, las caliciformes, las filiformes, las fungiformes, y me falta otra por acá, pero son las foliadas, y que acá tenemos, bueno, obviamente también la mucosa, toda la porción epitelial, estratificada como vimos en la anterior. Se ven acá botones gustativos, por eso yo decía en la anterior, eran muy parecidos a esta descripción que aparece acá. Y después tenemos glándulas, ahí está. Tenemos glándulas que están en la parte del tejido conectivo, pero que también se extienden hacia el tejido muscular, esas glándulas. Entonces encontramos glándulas serosas, glándulas mucosas. Obviamente si hablamos de glándulas exócrinas vamos a necesitar la presencia de conductos, ¿no?, glandulares. Y también lo que aparece acá son algunos nódulos linfáticos que estarían formando parte de las amígdalas linguales. Bueno, acá ya las habíamos nombrado, pero no me quería olvidar de nombrar esas estructuras que tiene la lengua, que son la presencia de glándulas entre el epitelio y el músculo, que incluso esto que decía, penetran en el músculo también esas glándulas, que son las glándulas anteriores. Sí. Pensé que querían hacer una pregunta. Y la presencia también de las amígdalas linguales, que forma parte de qué tejido. Linfático, que es especialización del tejido conectivo. Siempre, acá yo veo que hay estudiantes de mi tutoría, debe decir, uy, siempre repite lo mismo, pero siempre oriéntense en los 4 tejidos principales, y de ahí sacan todas las clasificaciones y todas las conclusiones, pero siempre piensen de qué tejido de los 4 principales. Bien. Profe, ¿cómo dijo lo de los tejidos? Que siempre ustedes oriéntense en los 4 tejidos principales, o sea, no estudien histología de memoria. Si ustedes están hablando de una estructura, piensen
si están hablando del epitelio, si están hablando del tejido conectivo, si están hablando del tejido muscular, si están hablando del tejido nervioso. O sea, a partir de esos 4 tejidos es que se forman el resto de las estructuras. El problema ¿cuál es? Que cada uno de esos tejidos, sobre todo el epitelial y el conectivo, tiene muchas subclasificaciones, entonces por ahí a uno lo pierden. Pensamos que hay millones de tejidos, en realidad hay 4 que tienen distintas especificidades, pero en realidad primero tenemos que saber de cuál de los 4 estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de glándula y preguntan en un parcial de qué tejido estamos hablando, y ustedes dicen del conectivo, bueno, ahí ya estamos un poco perdidos, porque la glándula es epitelio glandular, que una estructura glandular aparte tenga tejido conectivo, sí, pero oriéntense en esos 4 tejidos. Si ustedes están hablando, por ejemplo, en algún momento, como en crecimiento y desarrollo, de tejido linfático, sepan que estamos hablando de una especialización del tejido conectivo. Y que aparte aprendan bien cuáles son las características de esos 4 tejidos, porque también los va a orientar. El tejido epitelial es avascular, tiene células muy, muy, muy juntas, prácticamente no tiene sustancia intercelular, en cambio el tejido conectivo tiene una porción celular y una porción importante de sustancia intercelular. Entonces ustedes saben bien las características de los 4 tejidos principales, cuando vayan a estudiar una especificación, una especificidad de alguno de esos tejidos, se van a orientar en relación a qué tejido es, porque saben cuáles son las características principales. Si usted le dice mucosa, y ustedes ven una imagen de una fila de células, una al lado de la otra, donde no hay ninguna sustancia intercelular, y están hablando de epitelio porque no tiene sustancia intercelular. Si ustedes ven un acúmulo de puntitos y al lado ven, o puntos, ya hablo de puntos porque son como se ven los núcleos, y al lado se ven fibras, por ejemplo, probablemente estén hablando de un tejido conectivo, porque está la presencia de sustancia intercelular que tiene fibras. Bien. La estructura de los dientes, yo no creo que moleste mucho con la estructura de los dientes, pero sí que tiene una parte que es la corona, o sea, la parte visible, que hay un esmalte, ¿no? Que hay una cavidad dental con la pulpa, que tiene un foramen en el tejido óseo por donde se nutre el diente, que tienen una dentina, y que obviamente está relacionado con la mucosa de la encía. Toda la parte, no sé si se ve el cursor, pero toda esta parte de acá es la mucosa que tapiza las encías. Y por debajo directamente está el hueso alveolar. ¿Bien? O sea, hay tipo de tejido conectivo, lo que no hay es una submucosa con glándulas y todas las cosas que nombramos anteriormente. Un segundito. Bueno, gracias. Bien, bueno. Ay. Bueno, pasamos a glándulas salivales. Yo voy avanzando, después cualquier cosa volvemos si quieren sobre algún tema anterior. Glándulas salivales mayores. Bueno, ya dijimos, las menores están en toda la extensión de la mucosa oral, y aparte obviamente también tenemos glándulas menores en la lengua. ¿Bien? Toda la mucosa, o sea, a nivel del paladar blando, en las mejillas, bueno, en la lengua. Las menores están extendidas en toda la cavidad oral. Y después tenemos las mayores, las sublinguales, las submaxilares y las parótidas. Bien, algunas cosas en relación a glándula. En este caso,
estamos hablando, volvemos otra vez a las clasificaciones, de un epitelio glandular de tipo exócrino. ¿Qué característica tiene una glándula exócrina? Que tiene una porción que es la secretora y un conducto excretor. Las glándulas endocrinas no tienen conductos excretores, volcan directamente su secreción hacia la sangre. Entonces, en este caso, ustedes habrán leído que, por ejemplo, la parótida tiene acinos de secreción serosa y las submaxilares y sublinguales tienen acinos de secreción mixta. Bueno, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Qué quiere decir acino, primero? ¿Ustedes saben lo que quiere decir acino? Puede ser que es la unidad secretora, digamos. Claro, o sea, cuando nosotros hablamos del adenómero, yo justo no me di cuenta de agregar acá otra imagen, pero cuando damos tejido epitelial siempre la tengo, bueno, última después al final lo veo si la ubico. Pero ustedes cuando hablan de la porción secretora, ¿viste? Yo les dije que ustedes tienen la porción secretora y un conducto excretor. Porque, digamos, desde donde se produce la secreción hasta donde yo quiero llegar, ya sea de la piel hacia el exterior o hacia algún órgano hueco, necesito un conducto que transporte esa secreción. Esa porción secretora puede tener distintas formas. Puede ser tubular, puede ser alveolar o puede ser acinosa. Después hay algunas combinaciones. La forma tubular es un tubo. La forma acinosa, la característica que tiene es, digamos, que es como si fuera una porción circular. La porción tubular sería más o menos como esto. Esto en realidad es un conducto, no estamos hablando, pero sería más o menos como que tiene células cúbicas y forma un tubo, en un corte transversal, ¿no? En cambio, el acino es un abombamiento de esa porción secretora, pero cuya luz no está agrandada, sino que la luz sigue siendo tubular. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo células grandes, en formas prismáticas, pero que no puedo almacenar ninguna secreción, porque la luz es pequeña. Entonces, todo lo que todo lo que se produce, se excreta, se secreta y se excreta. Bien. La diferencia con el alveolo, que ustedes lo van a ver en mama, es que es una porción que es circular, que es grande, pero aparte la luz también es grande. Entonces, ese adenómero sí tiene posibilidad de almacenar la secreción. Es uno de los pocos casos que encontramos alveolo en la glándula mamaria en lactancia. Entonces, cuando hablamos de acino, estamos hablando de la porción secretora, de la forma que tiene la porción secretora. En este caso es un acino. Y después, cuando ustedes leyeron, deben haber leído que, por ejemplo, la parótida es principalmente una glándula acinosa serosa. ¿Qué quiere decir? Los dos tipos principales de secreción que puede producir una glándula exócrina es o serosa o mucosa. Si es serosa, su principal, digamos, componente son las proteínas. Es un líquido más, una porción así, como más líquida, menos espesa que en la mucosa. Por eso, cuando nosotros lo vemos teñido en un preparado con hematoxilina eosina, siempre las vamos a ver bastante acidófilas. Son bien rosadas, porque tienen mucho contenido de proteína sus citoplasmas. ¿Bien? Y aparte, digamos, como por la forma del acino, las células son más bien en forma de pirámide, y tiene un núcleo central, ¿bien? Y el citoplasma bien eosinófilo o acidófilo, son sinónimos. En cambio, a ver dónde, bueno, esta de acá es un acino seroso, ¿no? Que tiene un núcleo redondeado y que tiene un citoplasma bien rosado, ¿bien?
En cambio, las que son de secreción mucosa, que es, digamos, un componente como más espeso, tiene menos cantidad de proteínas, el citoplasma es mucho más claro. Y otra característica que tiene la célula de secreción mucosa es que su núcleo está achatado hacia la base, porque la composición de la secreción hace que empuje el núcleo hacia la periferia. ¿Qué características tiene un acino mixto? Es más o menos como este que se ve acá, en el que tenemos células de secreción mucosa y medialunas de secreción serosa. Por eso se ve más clarito hacia adentro con el núcleo achatado y más oscuro hacia afuera con los núcleos redondos u ovalados, pero no tan chatos como en la mucosa, y la secreción y el citoplasma bien eosinófilo. Otra cosa que a lo mejor ustedes pueden escuchar, esto sería como la característica principal de la célula serosa, es que tiene mucha presencia de proteínas y que por eso se ve bien acidófilo. Pero también, digamos, la descripción correcta de una célula de secreción serosa es que tiene una eosinofilia apical y una basofilia basal. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está a punto de secretarse, lo que se produjo, que es principalmente proteínas, como yo les decía, como las proteínas son básicas y la eosina es ácida, está atraída por ese colorante. Pero toda la maquinaria que nosotros necesitamos para la síntesis de proteína, eso le da una, digamos, todas esas organelas, le da una, digamos, son más bien ácidas, entonces atrae más la hematoxilina, que es básica. Por eso, espero que nunca le pregunten, pero es una de las características que puede ser que la glándula serosa tiene una basofilia basal por las organelas presentes para la síntesis de proteína, y tiene una acidofilia apical. Sino con que ustedes digan que son más acidófilas y que tienen un núcleo central y redondo, las de acino seroso, y que las de acino mucoso tienen un citoplasma claro y tienen un núcleo achatado, yo creo que con eso ya estaría bien. Y después se van formando los conductos, o sea, nosotros toda esta es la porción, ¿ustedes ven el cursor? Sí. Mío. Sí, profe. Sí, profesora. Ustedes ven toda esta porción, es la porción de adenómero, o sea, de secreción. Pero acá, por ejemplo, son iguales, son prácticamente iguales, pero esto ya es un conducto, esto no secreta nada. Esto es epitelio de revestimiento que forman los conductos excretores de las glándulas. Vieron que las submaxilares y las parótidas están por fuera de la cavidad bucal y tiene conductos excretores importantes que desembocan, digamos, su secreción, la saliva, en la cavidad oral. Obviamente ese conducto principal, digamos, es la formación de muchos conductos de menor tamaño, ¿verdad? Entonces por eso tenemos los, no sé si aparecen acá, pero bueno, en algunos pueden ser intercalares, que son los primeros que se forman, y después pueden ser interlobulares, interlobulillares y demás, en relación a cómo se va armando la estructura de cada glándula, formando después un conducto, digamos, excretor principal. Entonces, a ver si tengo alguna otra imagen. Esto es lo que les decía anteriormente, de la descripción de cada una de los acinos. Esto es de secreción mucosa, esto es de secreción serosa, esto es de secreción mixta, que en realidad se ven así como en semilunas. Y esto era lo que les quería mostrar. Esto, bueno, ahí dice parótida. Fíjense que estos son acinos, o sea, obviamente acá hay miles de células, digamos, ¿no? Pero esto tienen formas de acino,
seroso, por eso están bien teñidas, si no, si fuera mucosa estarían mucho más claritas, y esto que se ve acá, este y este, también es tejido epitelial, fíjense que son células que están una bien pegada al lado de la otra, no tienen sustancia intercelular, todo este y este también son tejido epitelial, pero son los conductos excretores, o sea, cuando ustedes ven un preparado, ¿qué tienen que ver? Los acinos, el tejido conectivo que está alrededor, que sostiene esos acinos, y los conductos excretores. Profe, ¿es un corte transversal? Este sí, es un corte transversal del conducto, sí. Gracias. Y de del otro más chiquito también. Obviamente es una ramificación probablemente de este, que probablemente sea un conducto principal, por el tamaño. Y este que no se ve del todo bien, pero fíjense la diferencia que hay entre estas células de secreción mucosa y estas que son de secreción serosa. Y esta sería de la secreción mixta, mucosa y serosa periférica. Bien. Bueno, y más o menos hasta ahí sería glándulas y cavidad bucal. Profesora, una consulta. Sí. Cuando habla de la parótida digo que tiene secreción solamente serosa, pero si hablo submaxilar y sublingual estaría bien si digo que la serosa predomina y la mucosa también, pero la serosa predomina más obviamente en la submaxilar y la sublingual predominaría en la mucosa y la serosa también, pero más la mucosa, o son iguales. En realidad, en la submaxilar creo que predomina más la secreción serosa y en la sublingual la secreción mucosa. ¿Hay algún predominio de alguna de las dos que no recuerdo exactamente? Pero en realidad son las dos mixtas. Creo que en una predomina más que la otra. Sí, en la glándula submandibular predomina la secreción serosa y en la sublingual los acinos mucosos. Bien. Entonces Yo tengo lo mismo. Quiero dejar de compartir. ¿Cómo hago? Así los veo. A ver acá. Ay. Estoy acostumbrada al Meet y no sé cómo manejar esto. Profe, si no, volvé al Zoom y fíjate que tiene que decir dejar de compartir, algo así. Bueno, no importa, les pongo acá más. Ahí está. Profe, tengo una duda. Sí. No entendí muy bien qué serían las glándulas de von Ebner, creo que es que se habla, no sé. ¿Qué son las glándulas de von Ebner? Sí. Bien, dame un segundito. Bueno, las glándulas de von Ebner son glándulas que se ubican en el tejido conectivo de la lengua, que producen una secreción bastante serosa, que permite, que en realidad es como que llena los surcos de las papilas caliciformes para permitir la percepción del sabor, del gusto. O sea que están dentro de las papilas caliciformes. En realidad están en la lengua, no están dentro de las papilas. Tienen un Están como conducto. alrededor. Están como alrededor de las papilas. Claro, o sea, vieron que está el epitelio donde están las papilas. Y en realidad la papila tiene una evaginación del tejido conectivo y tiene un epitelio. Entonces, en esas capas que nosotros decíamos, la mucosa y el tejido conectivo, en ese tejido conectivo están esas glándulas que tienen un conducto excretor hacia esos surcos. Así, muchas gracias. De nada. Perdón, pregunto, ¿esta clase a dónde la suben? Si está el chico del ALDE, no sé si sigue todavía en la llave. No, te falta mucho. No, yo te respiro.
Bueno, ahí voy. La verdad que quedan un montón de temas de aparato digestivo que son en realidad como los más interesantes. Estómago, intestino delgado, intestino grueso, y que aparte están buenos para entender la materia, digamos, para entender el área. Pero en realidad para este parcial estaba esto, más, más mama, que después lo van a ver, y embrio, que la verdad no los podría estar ayudando con ese tema en particular. Pero bueno, lo que sí está bueno es como que todo esto que se charla acá, que son poquitos temas, da una idea general después para estudiar lo próximo. No sé si tienen alguna otra pregunta. En cuanto a dónde subir la charla, después le pregunto yo a los chicos, a ver si la quieren. Profe. Sí. Entonces, para este parcial, la parte histológica sería esto que vimos en esta clase. Por lo que yo estuve viendo de los temas de la guía, sí. Por lo menos sí está la parte de embriología, que entra también embriología de hígado y páncreas, pero de la parte histológica, todo lo que después sería esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, a partir de la UP5. Buenísimo, gracias. Porque estaba medio confuso eso de los temas, de qué entraba y qué no. Sí, pero incluso en el área en el campus, en nutrición, los videos de histología, de estómago e intestino delgado aparecen en la UP5. Así Genial, que entiendo sí. que no entran en este. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Cuánto te faltaría? Nada. Bueno, la verdad que es cortito, pero bueno, espero que les haya servido. No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe. Sí. En cuanto a papilas, ¿cuánto hay que saber más o menos de células o conformación? ¿Las papilas gustativas? Sí. Es siempre todo lo que más pueden estudiar mejor. Yo no sé si... Después está toda la parte de fisiología de gusto, porque también una parte de estudiar la histología es para después comprender la fisiología, entonces después como que lo van estudiando un poco como a la par. Traten de saber los tipos, qué tejidos encuentran, o sea, cómo está formado el núcleo de tejido conectivo, la mucosa cómo es la forma, la presencia de los corpúsculos gustativos, y después, incluso en el libro de histología, está todo como más la parte fisiológica de la percepción del gusto, que eso también se puede estudiar desde la fisiología. Pero más que eso, bueno, ¿dónde están ubicadas principalmente? Yo eso no lo dije, pero hay una ubicación particular de cada una de las papilas, en la bilingual, en las partes laterales, cuáles predominan, esas cosas. Buenísimo, gracias. De nada. Lo que no leí es el chat. A ver... la imagen de los asinos. ¿Quieren que vuelva a poner eso o ya pasó? Ahí las anteriores ya habían pasado. Bien. ¿Cómo? Otra. Si le puede poner la imagen de los asinos sería bueno, por favor, que quería tomarle foto. ¿Esa o la otra? Esa y la otra. Ahorita le tomo foto. Ahora la otra, por favor. Ya está, ahora sí, gracias. Profe, al principio había dicho algo de la denticia.
que no escuché muy bien, pero dijo que solamente estaba en el esófago. No, lo di como ejemplo. En realidad, digamos, toda aquella porción del tubo digestivo que no está cubierta por peritoneo, o sea, que no es intraabdominal, tiene adventicia. Bueno, gracias. El recto tiene adventicia, por ejemplo. El esófago tiene adventicia y tiene una pequeña porción cubierta por serosa, que es la porción intraabdominal del esófago. Profe, ¿por qué estaría formado la adventicia? Por tejido conectivo, solo tejido conectivo que relaciona ese órgano hueco con el resto de las estructuras de alrededor. Son fibras, tejido conectivo, fibras y algunas células que sostienen y relacionan ese órgano con las estructuras que están ubicadas alrededor. Es solo tejido conectivo. En cambio, la serosa tiene una capa de epitelio y una capa de tejido conectivo. Es más una membrana, como es el peritoneo. Claro, la función sería, disculpa, la función sería ¿cómo es? De fijar el esófago, ¿puede ser? O las partes, dependiendo de lo Sí, sostenerlo, sí. Es el sostén. Sí. Y, digamos, relaciona ese órgano con, siempre digo, doy el mismo ejemplo, pero en realidad es mucho más peligrosa una laceración esofágica que no tiene una membrana que contiene que una perforación de una parte del tubo digestivo que tiene la serosa. Es igual de grave, pero en realidad no tiene ninguna cubierta, ninguna barrera. Ustedes piensan que el esófago son sus capas, su estructura y un tejido conectivo alrededor que no forma ninguna barrera. Entonces, por ejemplo, una laceración esofágica es realmente grave, hace hemorragias, que esas hemorragias van al mediastino, no tiene una barrera, no tiene una cubierta como si puede ser el peritoneo en los órganos intraabdominales. Hay unas preguntas en el chat, profe. Además de esto, también esófago y estómago. A ver. La composición de la saliva, sí es importante saber la composición de la saliva. Profe, te hago una pregunta. A nivel del cardias, digamos, ¿ya pasaría a estar revestido por serosa? En realidad, el cardias es la unión entre el estómago y el esófago. Más o menos a ese nivel, el esófago pasa por el diafragma, pero es un poquitito incluso como más arriba. Es como si fuera la porción, es más o menos el mismo nivel. Pero sí, en realidad el límite te lo da el momento en el que el esófago pasa por el diafragma. Claro, Profe, claro. Profe, una consulta. La lámina propia de la mucosa, ¿de qué está constituida? Es tejido conectivo. Pero es un tejido conectivo muy fino, es lámina propia. Muy fino. No un tejido conectivo propiamente dicho. Gracias. Profe, toda la mucosa tiene lámina propia, ¿verdad? Sí, siempre. Bien. Bueno.
Espero que les haya servido, aunque sea para orientarse. No se queden con que esto es todo, ustedes vayan, lean del libro. La idea es poder hacer un repaso de las cosas principales y orientarlos en el estudio. Siempre ustedes vayan y estudien desde las bibliografías que se les recomiendan y desde los videos que están en el campus de la cátedra. Gracias, profe, fue muy bien. Gracias, profe, entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, chao, chao. Ya estoy. ¿Terminaste? Hola, ¿cómo andás? Te mando, porque no se espera venir. Yo me quedaría, pero tengo tiempo para el control de la nariz. Ya hace varias semanas que tendría que haber ido y no concuerdo el horario con el otro día. Dio justo casualidad, me dijo que vaya a las 2:30. Marcelo Romero, estuvo internado hace poco, se lo derivaron de acá. Le dieron el alta, pasa con monólogo, le cambió el tratamiento preventivo. Estaba bien, cuando lo vio y hace 3 días empezó a dolerle la espalda.